La sombra del bosque. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de un espeso bosque. La gente del pueblo siempre había sabido que algo extraño habitaba en lo profundo del bosque, pero nunca se habían atrevido a investigar. Decían que una sombra oscura rondaba entre los árboles y que si alguien se aventuraba demasiado cerca, nunca volvería a salir. Pero un día, un grupo de jóvenes decidieron ir al bosque en busca de aventuras. La mayoría de ellos pensaban que la historia de la sombra era solo una leyenda urbana, así que no le prestaron mucha atención. Pero cuando llegaron al borde del bosque, un escalofrío recorrió sus espaldas. Había algo en el aire que les hacía sentir incómodos y temerosos. A pesar de su miedo, continuaron adentrándose en el bosque. Las ramas de los árboles crujían bajo sus pies mientras avanzaban hacia lo desconocido. A medida que avanzaban, la sombra oscura se iba haciendo cada vez más visible. Una neblina densa se había apoderado del bosque, haciéndolo difícil de ver. De repente, uno de los jóvenes desapareció sin dejar rastro. Los otros intentaron buscarlo, pero pronto se dieron cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. La sombra estaba acechándolos, y se movía rápido. Los jóvenes comenzaron a correr en pánico, tratando de escapar del bosque maldito. Pero la sombra los seguía, persiguiéndolos a través de los árboles y la niebla. No importaba lo rápido que corrieran, siempre parecía estar a solo unos pasos detrás de ellos. Las ramas se rompían y las hojas crujían bajo sus pies mientras corrían por el bosque. Finalmente, los jóvenes se detuvieron al borde del bosque, agotados y aterrorizados. La sombra estaba justo detrás de ellos, observándolos con ojos fríos y sin vida. Parecía estar disfrutando de su miedo y su sufrimiento. De repente, la sombra se lanzó sobre ellos, y los jóvenes gritaron en pánico. Pero en lugar de atacarlos, la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Los jóvenes se quedaron allí, paralizados por el miedo y la confusión. Cuando regresaron al pueblo, contaron su historia a todos los que quisieron escucharla. Muchos de ellos no creyeron en la sombra del bosque, pero otros se dieron cuenta de que algo terrible estaba sucediendo allí. A partir de ese día, nadie volvió a adentrarse en el bosque, y la sombra del bosque se convirtió en una leyenda más de la región. El Callejón del Muerto. Había un callejón en el centro de la ciudad que se conocía como el Callejón del Muerto. La leyenda decía que aquel que se atreviera a caminar por allí a altas horas de la noche, nunca volvería a ser visto con vida. Los habitantes del lugar siempre se referían al callejón con temor y precaución, evitándolo a toda costa. Pero había un joven llamado Daniel, quien siempre había sido un poco temerario y no creía en esas historias de fantasmas y apariciones. Decidió que quería desafiar a la leyenda y ver por sí mismo lo que había detrás del Callejón del Muerto. Una noche, cuando todos los demás estaban durmiendo, Daniel se aventuró en el callejón. Al principio, todo parecía normal. Pero a medida que avanzaba, comenzó a sentir un escalofrío en la espalda y un presentimiento de que algo andaba mal. De repente, una figura sombría apareció delante de él. Era una mujer con el pelo largo y oscuro, que parecía flotar en el aire. Daniel intentó retroceder, pero estaba bloqueado por la aparición. La mujer comenzó a acercarse a él, y cuando llegó lo suficientemente cerca, se desvaneció en el aire. Daniel estaba aterrorizado y corrió hacia la salida del callejón. Pero cuando llegó al final, encontró un muro de ladrillos que no estaba allí antes. Estaba atrapado en el Callejón del Muerto y no había salida. El joven intentó desesperadamente encontrar una salida, pero todo lo que encontró fueron más apariciones, hombres y mujeres que parecían haber sido arrastrados allí por la fuerza. Algunos tenían heridas en el cuerpo, otros estaban cubiertos de sangre.
Daniel comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero sus gritos parecían no tener efecto. De repente, una voz detrás de él lo hizo saltar: «Bienvenido al callejón del muerto, aquí es donde los espíritus de los muertos vagan por la eternidad». Daniel se volvió para ver una figura oscura detrás de él. Era una criatura aterradora, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Comenzó a perseguir a Daniel por el callejón, y este corría por su vida. Finalmente, después de correr durante lo que parecieron horas, Daniel encontró una salida. Salió del callejón del muerto, temblando y sudando frío. Nunca volvió a hablar sobre lo que vio allí, pero desde entonces, se convirtió en un defensor de la leyenda y advertía a todos los que conocía que nunca se aventuraran en ese lugar. Ruido en la morgue. En una oscura noche de invierno, el joven médico John se encontraba de guardia en la morgue del hospital. Desde que había comenzado su turno, no había ocurrido nada fuera de lo común, pero algo en el ambiente le hacía sentir incómodo. De repente, comenzó a escuchar un ruido extraño que parecía venir del sótano de la morgue. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero el sonido persistía y cada vez se hacía más fuerte. John decidió investigar, tomó una linterna y se dirigió hacia el sótano. Cuando llegó a la puerta del sótano, notó que estaba abierta. Con mucho cuidado, comenzó a descender las escaleras. El ruido se volvía cada vez más ensordecedor y parecía provenir de una de las salas de autopsias. Cuando llegó a la sala, lo que vio lo dejó sin aliento. Una de las mesas de autopsia se movía violentamente de un lado a otro, como si alguien o algo estuviera luchando por escapar. John retrocedió un paso, pero el ruido era tan fuerte que no podía alejarse demasiado. Entonces, la mesa se detuvo de repente y el ruido cesó. John se acercó lentamente, iluminando con su linterna la superficie de la mesa. Lo que vio lo horrorizó aún más: el cuerpo que estaba allí tenía los ojos abiertos y parecía estar mirando directamente hacia él. De repente, una mano pálida y helada agarró su tobillo, y John gritó de terror. Al tratar de liberarse, tropezó y cayó al suelo. Cuando se levantó, la mesa estaba en su lugar y no había nada fuera de lo común. Convencido de que lo que había visto y oído era solo su imaginación, John regresó a su puesto. Pero nunca volvió a estar tranquilo en la morgue, y cada vez que volvía a escuchar el ruido, temblaba de miedo. Con el tiempo, otros médicos y enfermeras comenzaron a informar de extraños ruidos en la morgue, pero John sabía que eran reales. Sabía que algo horrible estaba sucediendo en la morgue, y que debía ser más cuidadoso que nunca. Pero nunca supo realmente qué era lo que causaba ese ruido espeluznante en la morgue.